Deja que la vida te muestre el camino. Enseñanza budista. A menudo, los seres humanos vivimos con la ilusión de que tenemos el control total de nuestras vidas. Nos aferramos a planes, expectativas y resultados, creyendo que, si empujamos lo suficiente, la realidad se amoldará a nuestros deseos. Pero el camino espiritual, especialmente bajo la mirada del budismo, revela algo profundamente diferente. La vida no necesita ser forzada. Ella misma tiene su propio ritmo, su propio flujo, su propia sabiduría. Cuando aprendemos a soltar la necesidad de controlar, comenzamos a ver que las respuestas que tanto buscamos ya están frente a nosotros. Deja que la vida te muestre el camino. No es una invitación a la pasividad, sino a la rendición consciente. Es aprender a escuchar los silencios del universo, a confiar en que incluso las pausas, los retrasos y las pérdidas son partes necesarias del despertar. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y de la resistencia. Cuando soltamos esa resistencia, cuando dejamos de luchar contra lo que es, la vida se convierte en maestra. Y cada experiencia, por difícil o inesperada que parezca, se transforma en una guía hacia nuestra evolución interior. El propósito de esta enseñanza no es que renuncies a tus sueños o metas, sino que los contemples desde un estado de serenidad, sin el miedo constante de perder el control. Porque la vida, en su sabiduría infinita, siempre sabe hacia dónde llevarte. A veces lo hace por caminos que no esperas, por senderos que parecen oscuros, pero que conducen a la luz que estabas destinado a encontrar. A lo largo de este texto, exploraremos cómo dejar que la vida te muestre el camino implica una transformación profunda de la mente y del corazón. No se trata de rendirse ante la inacción, sino de abrir los ojos al flujo natural de las cosas. Verás que, cuando confías, todo se ordena. Cuando escuchas, todo se revela. Y cuando aceptas, todo encaja. La ilusión del control y la sabiduría de la entrega. Desde que nacemos, somos condicionados a creer que la vida debe ser conquistada, dirigida, dominada. Se nos enseña a luchar, a planificar cada paso, a definir lo que queremos y perseguirlo sin descanso. Pero el budismo nos invita a observar con claridad cuánto de ese control es real y cuánto es una ilusión creada por el miedo. El deseo de controlar nace de la inseguridad. Cuando sentimos que el mundo exterior es incierto, nuestra mente busca dominar cada aspecto de la existencia. Planeamos el futuro con precisión. Intentamos anticipar los movimientos de otros, incluso queremos controlar nuestras emociones. Pero el universo, en su naturaleza cambiante, siempre nos recuerda que la vida no obedece a nuestras órdenes. La enfermedad llega sin aviso, los planes se derrumban, las relaciones cambian, y en medio del caos descubrimos una verdad profunda. El control absoluto no existe. Esta comprensión, aunque inicialmente dolorosa, puede ser liberadora. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, surge una sensación de paz interior. Es como si soltaras un peso que llevabas durante años. Ya no necesitas saber lo que ocurrirá mañana, porque confías en que, sea lo que sea, podrás enfrentarlo con sabiduría. Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Aferrarse al control es una forma sutil de apego. Creemos que, si mantenemos nuestras manos firmes sobre el timón, evitaremos el dolor. Pero paradójicamente, cuanto más intentamos controlar, más sufrimos, porque la vida siempre encuentra la manera de recordarnos que no somos dueños del río, solo aprendices de su corriente. El sabio no lucha contra el río, aprende a fluir con él. Esa es la esencia de la entrega. No se trata de rendirse a la desesperanza, sino de confiar en que cada experiencia, agradable o dolorosa, tiene una razón. Cuando la mente deja de oponerse, el alma empieza a entender.
Imagina por un momento que estás frente a una corriente de agua. Si intentas detenerla con tus manos, solo lograrás agotarte. Pero si flotas, si permites que la corriente te lleve, comienzas a sentir el movimiento natural del río. Así es la vida. Cuanto más te resistes, más sufres. Cuanto más te entregas, más aprendes. La entrega no significa pasividad, significa alinearte con el ritmo natural del universo. Cuando aceptas que no todo está bajo tu control, liberas energía. Esa energía, antes gastada en resistencia, se transforma en claridad. Empiezas a ver señales, coincidencias, encuentros que antes pasaban desapercibidos. La vida empieza a hablarte y tú comienzas a escuchar. Confiar no es fácil, la mente humana teme lo desconocido, pero en el momento en que permites que la incertidumbre exista sin luchar contra ella, descubres un tipo de sabiduría que no se encuentra en los libros, sino en la experiencia directa de estar vivo. La confianza es una práctica y cada día es una oportunidad para ejercitarla. No se trata de renunciar a tus responsabilidades, sino de actuar sin apego al resultado. Haz tu parte, siembra con amor y luego suelta. El árbol crecerá a su propio ritmo y ningún esfuerzo tuyo puede acelerar la estación de la cosecha. El control pertenece al ego, pero la entrega pertenece al alma. Cuando dejas que la vida te muestre el camino, reconoces que hay una inteligencia superior moviendo cada pieza del tablero. No necesitas saberlo todo, solo necesitas estar presente. Porque la vida no se revela al que empuja, sino al que escucha. Y ahí, en esa escucha, en ese silencio confiado, la vida empieza a hablarte con su propio lenguaje. Tal vez no en palabras, pero sí en señales, intuiciones, sincronías. Todo se vuelve un mensaje cuando aprendes a mirar con calma. Dejar que la vida te guíe es, en realidad, el acto más profundo de humildad. Es reconocer que tú eres parte del todo, no el todo. Que hay un orden invisible que sostiene incluso lo que tu mente no entiende. Y cuando abrazas esa verdad, la paz deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. Así, el primer paso hacia una vida más ligera es soltar el control. Deja que la vida sea, deja que fluya. Y verás que, sin esfuerzo, todo empieza a colocarse en su lugar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas budistas que pueden transformar tu forma de vivir. El arte de confiar en el flujo de la existencia. Confiar en la vida es, quizás, uno de los aprendizajes más desafiantes del camino espiritual. No porque la vida no sea digna de confianza, sino porque nuestra mente ha sido programada para temer lo incierto. Desde niños nos enseñan que la seguridad está en el control, en los planes, en la previsión. Nos dicen que confiar es arriesgado, que el mundo es impredecible, que si no vigilamos, algo saldrá mal. Y así, crecemos con la idea de que solo estaremos a salvo si mantenemos las riendas firmes. Pero el budismo, en su profunda sabiduría, nos recuerda una verdad contraria. Solo cuando sueltas el control puedes experimentar la verdadera libertad. La confianza no se impone, se cultiva. Es un fruto que crece lentamente a medida que la mente aprende a dejar de luchar contra lo que es. La confianza nace de la observación. Cuando te detienes y miras tu vida con atención, te das cuenta de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hubo algo que te sostuvo. Quizás fue una persona, una oportunidad inesperada, un pensamiento de esperanza que llegó justo cuando creías no poder más. Esa fuerza invisible que te sostuvo antes es la misma que te sostiene ahora, y será la misma que te guíe en lo que venga. Pero el problema es que, en la prisa por comprenderlo todo, dejamos de escuchar esa fuerza. Nos desconectamos de la corriente natural del universo y empezamos a nadar contra ella. Queremos que la vida se doblegue a nuestras expectativas, pero la vida no se somete a nuestros caprichos.
Ella enseña a través del ritmo, del tiempo, de las pausas. Y para quien aprende a observar, ese ritmo se convierte en una danza sagrada. El flujo de la existencia es como un río. A veces es sereno y claro, otras veces turbulento y confuso. Pero el río nunca deja de avanzar. La confianza es comprender que no importa cuán agitadas sean las aguas, siempre te conducirán al mar. No necesitas ver todo el camino para saber que existe. Lo mismo ocurre con la vida. No necesitas entender todas las razones para aceptar lo que ocurre. Basta con saber que hay un propósito detrás de cada movimiento. En la enseñanza budista se habla de la impermanencia como una verdad fundamental. Todo cambia, todo se transforma. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser una bendición. Lo que hoy duele, mañana puede revelar su sabiduría. Confiar en el flujo significa aceptar esa naturaleza cambiante, no aferrarse a lo que fue, no temer lo que viene, sino habitar plenamente el ahora, sabiendo que la vida tiene un ritmo más sabio que el de nuestra impaciencia. La confianza es una forma de fe sin religión. No es creer ciegamente en algo externo, sino reconocer que el universo es coherente, que existe un orden detrás del aparente caos. Cada hoja que cae, cada amanecer, cada respiración, son recordatorios de que la existencia sabe sostenerse por sí misma. ¿Por qué habría de ser diferente contigo? El miedo surge cuando nos separamos del presente. Pensamos en el futuro y lo llenamos de fantasmas. ¿Qué pasará si pierdo esto? ¿Y si no logro aquello? ¿Y si las cosas no salen como espero? Pero esos pensamientos no son la realidad. Solo son proyecciones. La confianza ocurre cuando regresas al momento presente y te das cuenta de que ahora mismo estás bien, estás respirando, estás vivo, estás sostenido. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar aquí. Muchos creen que confiar es debilidad, pero es todo lo contrario. Confiar requiere una fortaleza enorme, porque implica renunciar a la necesidad de controlar y abrazar lo desconocido. Es un salto hacia la fe interior, hacia el reconocimiento de que no estás solo. Cada vez que eliges confiar, un muro de miedo se derrumba, y cada muro que cae te acerca un poco más a la libertad interior. La vida, cuando es observada sin resistencia, tiene una forma mágica de ordenar las cosas. Lo que parecía imposible se acomoda, lo que parecía perdido encuentra su sentido. Pero para que eso ocurra, es necesario dar espacio. El control estrecha, la confianza expande. Cuando confías, dejas de interferir en los procesos naturales de la existencia. Permites que la sabiduría de la vida opere a través de ti sin obstáculos. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando queremos que la realidad sea diferente a lo que es, pero cuando confiamos, nos alineamos con lo que es. Esa alineación trae paz, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no luchas contra el presente. Aceptas que las cosas son como deben ser en este momento, y en esa aceptación la mente se calma. Confiar no significa que todo saldrá como tú deseas. Significa que sea como sea que salga, podrás encontrar paz. A veces la vida no te da lo que quieres porque te está preparando para algo más profundo. A veces te quita algo que amabas porque eso estaba impidiendo tu crecimiento. La confianza te enseña a ver más allá de la superficie, te enseña a mirar con los ojos del alma, no con los del ego. Hay una parábola budista que ilustra esto con claridad. Un discípulo se quejaba ante su maestro porque la vida le había quitado muchas cosas. He perdido mi hogar, mis amigos, mi posición, decía con tristeza. El maestro le respondió: cuando el viento sopla, las hojas muertas caen del árbol, pero el árbol no se queja. Sabe que es parte del proceso. Si confías, verás que todo lo que se va porque ya no te pertenece, y todo lo que llega, llega porque está alineado con tu camino.
Esa es la esencia de la confianza, saber que la vida nunca te quita algo sin propósito. Todo lo que desaparece abre espacio para lo nuevo. Todo lo que se rompe te invita a mirar dentro de ti. Cuando dejas de juzgar las circunstancias como buenas o malas, te das cuenta de que cada una cumple una función en tu evolución. El ego busca certezas, pero el alma busca expansión. La vida te empuja constantemente hacia el crecimiento y muchas veces lo hace a través del desconcierto. Los cambios que más temes suelen ser los que más te transforman. Confiar en el flujo de la existencia es aceptar que, aunque no entiendas el porqué, todo está bien. Todo está exactamente como debe estar para tu despertar. Si observas atentamente, verás que incluso las cosas que considerabas errores te condujeron a algo importante. Cada decisión, cada encuentro, cada silencio tuvo un papel. Nada fue casualidad. La vida tiene un diseño tan perfecto que solo puede ser comprendido en retrospectiva. Y cuando miras hacia atrás y ves el hilo invisible que conectaba cada paso, comprendes que nunca estuviste perdido. Siempre estuviste siendo guiado. Esa comprensión es el corazón de la confianza, saber que la vida no está en tu contra. La mente teme el futuro porque lo desconoce, pero la existencia no necesita ser conocida para ser confiable. El sol no necesita tu permiso para salir, ni el mar tu aprobación para moverse. Así también tu vida fluye bajo una inteligencia más grande que tú. Cuando aprendes a confiar, algo cambia en tu interior. Ya no vives corriendo detrás del futuro, ni atado al pasado. Te conviertes en presencia. Caminas con calma, escuchas con atención, respondes en lugar de reaccionar. No hay prisa, porque comprendes que cada paso tiene su momento. Esa serenidad no es indiferencia, es sabiduría. Buda decía que el sufrimiento surge de la resistencia a lo que es. Pero también enseñó que la liberación surge de la comprensión profunda. Cuando entiendes que el universo no se equivoca, que incluso los tropiezos son parte del camino, la carga se aligera. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una conversación. La confianza también se fortalece con la gratitud. Cada vez que agradeces lo que tienes, refuerzas la creencia de que la vida te cuida. Y cuando te enfocas en lo que está bien, en lugar de lo que falta, comienzas a vibrar en armonía con el flujo universal. Lo que antes parecía obstáculo, ahora se convierte en enseñanza. Lo que antes parecía pérdida, se revela como liberación. El verdadero desafío no es confiar cuando todo va bien, sino hacerlo cuando nada parece tener sentido. En esos momentos, el ego grita, pero el alma susurra. Si eliges escuchar el susurro, descubrirás que la vida sigue allí, esperando que sueltes el miedo. A veces basta con un respiro consciente, con detenerte y decirte, no sé lo que vendrá, pero confío en que será para mi bien más elevado. Confiar no es cerrar los ojos y esperar milagros, es abrir los ojos y ver que el milagro ya está ocurriendo. Es aceptar que, aunque el camino sea incierto, hay una dirección en el misterio, que aunque el futuro no se revele, la vida sigue construyéndose en cada instante. Cuando confías, te conviertes en un canal por donde la vida fluye libremente. Tus acciones nacen de la calma, no de la ansiedad. Tus decisiones surgen de la claridad, no del miedo. Y eso transforma todo, porque cuando tu energía interior se alinea con el flujo de la existencia, el universo responde en la misma frecuencia. Cada ser humano que aprende a confiar abre un espacio de paz en el mundo, porque la confianza no solo transforma tu vida, sino la forma en que te relacionas con los demás. Dejas de imponer, de exigir, de temer. Comienzas a actuar con compasión, porque entiendes que cada persona está en su propio proceso, aprendiendo a su manera. Así es como el arte de confiar se convierte en una práctica espiritual. No es una idea,
es un modo de vivir, y cuanto más confías, más descubres que la vida no es una serie de accidentes, sino una expresión perfecta de una sabiduría infinita. La confianza te devuelve al centro. Te enseña que no necesitas empujar el río, que todo llega en el momento justo. Te enseña que incluso cuando parece que las cosas se desmoronan, en realidad se están reordenando. Y cuando comprendes eso, tu corazón descansa. Ya no temes, ya no te apresuras, ya no dudas. Simplemente fluyes. Deja que la vida te muestre el camino. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que las respuestas llegarán cuando deban. Cada día es una oportunidad para rendirte un poco más al misterio, para mirar al cielo y recordar que la misma fuerza que mueve las estrellas también guía tus pasos. No hay error en tu camino, solo aprendizaje. No hay demora, solo el tiempo perfecto del universo. Todo lo que ocurre, ocurre para ti, no contra ti. La confianza no cambia la realidad, pero cambia la forma en que la experimentas. Y esa diferencia lo es todo. Así que hoy, respira. Suelta la necesidad de entender, la urgencia de controlar. Permite que la vida haga su parte. Confía en que, incluso cuando no lo veas, algo se está moviendo en tu favor. Porque la vida, cuando la dejas fluir, siempre encuentra el modo de llevarte exactamente a donde debes estar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas budistas que pueden iluminar tu camino interior y ayudarte a vivir con más confianza y serenidad. La sabiduría del no hacer. Cuando actuar significa dejar que todo suceda. En el corazón de la filosofía budista hay una comprensión que desafía la lógica del mundo moderno. No todo se resuelve haciendo, y a veces la acción más sabia es detenerse. Esta idea, conocida en distintas tradiciones como el principio del Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo, no implica la inactividad, sino una profunda alineación con el flujo natural de la existencia. En un mundo que valora la productividad, el control y la constante búsqueda de resultados, aprender a no hacer parece un acto de rebeldía, pero para quien observa con claridad, es el camino hacia la verdadera armonía con la vida. La mayoría de las personas asocian el progreso con el movimiento, con el esfuerzo continuo. Creen que solo si empujan sin descanso, alcanzarán sus metas. Pero el budismo enseña que el exceso de acción, sin conciencia, conduce al sufrimiento. El no hacer es la práctica de actuar cuando es necesario y de saber detenerse cuando no lo es. Es comprender que hay momentos en los que insistir significa obstaculizar el flujo natural de las cosas. Cuando dejas de intervenir constantemente, comienzas a ver que la vida tiene su propio modo de ordenarse. A veces, las respuestas llegan en el silencio, no en la búsqueda. A veces la claridad aparece cuando dejas de pensar, y a veces el camino se abre cuando decides dejar de empujarlo. Esta comprensión requiere humildad, porque el ego siempre quiere sentir que tiene el control, que está al mando, que logró las cosas. Pero el alma más sabia sabe que la vida no necesita ser forzada. La flor no se abre empujando los pétalos, se abre cuando el sol y el tiempo hacen su trabajo. Aprender a no hacer no es caer en la pasividad, sino reconocer los ritmos de la existencia. Todo tiene su momento exacto. El invierno no se apura para convertirse en primavera, la noche no lucha por ser día. Así también, tus procesos internos tienen su propio tiempo. Forzarlos solo genera frustración. Cuando comprendes esto, dejas de empujar la vida y comienzas a cooperar con ella. El verdadero maestro interior sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Y esta sabiduría surge solo cuando aprendes a escuchar el silencio dentro de ti. La mente siempre quiere resolver, pero el alma sabe
que algunas cosas se disuelven solas cuando dejas de tocarlas. Cuando sueltas la necesidad de intervenir, la vida se acomoda en su propio equilibrio. No porque tú lo planees, sino porque eso es lo que la existencia hace de manera natural. Hay una historia zen que ilustra esta enseñanza con profundidad. Un joven monje, ansioso por alcanzar la iluminación, se acercó a su maestro y le preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la verdad? El maestro le respondió: siéntate y no hagas nada. El discípulo confundido insistió: ¿cómo es posible alcanzar la iluminación sin hacer nada? El maestro sonrió y dijo: mientras intentes alcanzarla, seguirás alejándote. La iluminación ocurre cuando el que busca desaparece. Esa historia nos muestra que la sabiduría del no hacer nace del abandono del ego. No se trata de dejar de actuar en el mundo, sino de actuar sin tensión, sin obsesión por los resultados. Es dejar que las cosas fluyan desde la claridad y no desde la urgencia. Cuando haces algo sin estar en armonía contigo mismo, creas fricción. Pero cuando actúas desde la calma, todo se vuelve natural. Imagina por un momento un lago tranquilo. Cuando el agua está en calma, refleja el cielo con claridad. Pero si agitas el lago, el reflejo se distorsiona. Así funciona la mente. Cuanto más intentas controlar los resultados, más ruido generas. Pero cuando dejas que la mente se aquiete, la realidad se refleja tal como es. El no hacer es permitir que ese lago interior permanezca sereno. En nuestra vida diaria, estamos constantemente impulsados por el deseo de cambiar las cosas, de mejorar, de alcanzar algo. Pero muchas veces ese impulso nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan bien. Desde esa energía, cualquier acción está contaminada. Actuamos desde la ansiedad, no desde la sabiduría. En cambio, cuando aprendemos a confiar en el ritmo natural de la vida, cada acción se vuelve precisa, oportuna, sin esfuerzo. El budismo nos invita a observar la naturaleza para comprender este principio. Los árboles no se esfuerzan por crecer, simplemente crecen. El sol no hace un esfuerzo para brillar, simplemente brilla. Todo en la naturaleza actúa de acuerdo con su esencia, sin resistencia. Solo el ser humano, atrapado en su mente, ha olvidado cómo fluir. Nos desconectamos del presente para perseguir un futuro que nunca llega, y en esa persecución constante nos agotamos. Pero cuando decides detenerte, cuando decides observar sin intervenir, el mundo se revela en su orden perfecto. La sabiduría del no hacer también nos enseña que hay momentos en los que no intervenir es el acto más poderoso. A veces la mente quiere arreglar a otros, quiere convencer, quiere forzar una comprensión, pero cada ser tiene su propio proceso y tratar de acelerar el despertar de otro es como intentar abrir una flor con las manos. La destruyes. El verdadero amor sabe esperar, sabe acompañar sin imponer, sabe observar sin querer cambiar. El no hacer también se aplica a las emociones. Cuando sientes tristeza, ansiedad o enojo, tu primer impulso suele ser hacer algo para eliminarlas. Buscas distraerte, huir, justificarte. Pero en el budismo se enseña que el sufrimiento solo se disuelve cuando lo atraviesas con conciencia. Siéntate con tu emoción, obsérvala. No la empujes, no la reprimas, no la juzgues. Solo obsérvala como observarías una nube pasar por el cielo. Al hacerlo, verás que la emoción se transforma. El no hacer emocional no es indiferencia, es aceptación profunda. En realidad, el no hacer es la forma más elevada de acción, porque no nace del deseo ni del miedo, sino del entendimiento. Es actuar desde la sabiduría y no desde la reactividad. Cuando estás alineado con el momento presente, tus actos fluyen sin esfuerzo.
No hay lucha, no hay resistencia, simplemente ocurre lo que debe ocurrir. El maestro Lao Tse decía, el sabio no hace nada, y sin embargo, nada queda sin hacer. Esta frase encierra una paradoja solo aparente. El sabio no hace desde el ego, pero permite que la vida actúe a través de él. En ese estado, las decisiones surgen de la calma. Las palabras son exactas y las acciones necesarias. Nada sobra, nada falta. El no hacer también implica renunciar a la compulsión de entenderlo todo. La mente quiere respuestas inmediatas, pero el universo se revela en su propio tiempo. Cuando aceptas no saber, creas espacio para que la verdad se manifieste. Las respuestas no llegan por la fuerza, llegan cuando estás preparado para recibirlas. A veces, la sabiduría más profunda aparece en los momentos de quietud, cuando ya te has cansado de preguntar. El silencio es el maestro más grande del no hacer. En el silencio no hay prisa, no hay exigencia, no hay control, solo hay presencia, y desde esa presencia la vida habla. No en palabras, sino en sensaciones, intuiciones, sincronías. Cuando aprendes a escuchar el lenguaje silencioso del universo, descubres que nunca estuviste solo. Siempre hubo una corriente guiándote, pero el ruido mental te impedía escucharla. El no hacer también tiene un profundo valor curativo. El cuerpo, cuando está enfermo, necesita descanso, pero la mente muchas veces se resiste. Quiere seguir, quiere producir, quiere demostrar. Sin embargo, el descanso no es pérdida de tiempo, es parte de la curación. Del mismo modo, en la vida espiritual hay momentos de acción y momentos de reposo. Querer actuar cuando el alma necesita silencio es una forma de violencia hacia uno mismo. La sociedad moderna nos ha enseñado a asociar el valor personal con la productividad. Hago, luego existo. Pero el budismo nos recuerda que el verdadero ser no necesita demostrarse. Ya eres completo, incluso cuando no haces nada. El valor de tu existencia no se mide por lo que produces, sino por la conciencia con la que vives. Cuando comprendes esto, la urgencia desaparece. Empiezas a actuar, no por miedo a fallar, sino por amor a estar en armonía con la vida. Dejar que la vida te muestre el camino significa también permitirte descansar. Significa confiar en que el universo no se detendrá porque tú te detengas. Al contrario, cuando dejas de empujar, las cosas comienzan a fluir con más claridad. Muchas veces, las soluciones que tanto buscas aparecen cuando sueltas la búsqueda. No porque se hayan escondido, sino porque estaban ahí todo el tiempo, esperando que tu mente se calmara lo suficiente para verlas. El no hacer no es inacción, es acción sin esfuerzo, acción que surge del vacío interior. Cuando no hay miedo, no hay deseo, no hay ego interfiriendo. La acción se vuelve pura. Es como una hoja cayendo del árbol. No decide caer, simplemente cae cuando es el momento. Así también cuando estás alineado con el flujo de la vida, tus decisiones surgen de la misma sabiduría natural. No piensas tanto, sientes más, no analizas tanto, confías más. Y curiosamente, es en ese estado cuando la vida se vuelve más efectiva. Lo que antes requería lucha, ahora ocurre sin resistencia. Lo que antes te agotaba, ahora fluye, porque el universo siempre responde a la energía con la que actúas. Si actúas desde la tensión, atraes obstáculos. Si actúas desde la calma, atraes claridad. El no hacer es una forma de amor. Amor hacia la vida, hacia los procesos, hacia ti mismo. Es reconocer que no tienes que forzarte a hacer algo que ya eres. El despertar espiritual no es un logro. Es un recuerdo. No se trata de añadir algo nuevo, sino de quitar las capas de esfuerzo innecesario. La vida, en su sabiduría, sabe guiarte hacia ese recuerdo si se lo permites. Cuando el discípulo deja de empujar, el maestro aparece.
Cuando la mente deja de interferir, la verdad emerge. Cuando el corazón deja de exigir, el amor se manifiesta. Todo lo que anhelas ya está aquí, pero no puedes verlo mientras insistas en buscarlo con la mente agitada. El no hacer es abrir los ojos al milagro que ya te rodea. Practicar el no hacer en la vida cotidiana puede ser tan simple como respirar conscientemente antes de reaccionar, como dejar un espacio de silencio antes de responder a alguien, como aceptar un día sin planes. En esos pequeños momentos, la vida se muestra tal como es, y poco a poco, esa práctica te lleva a un estado en el que cada día se vuelve una meditación. Deja que la vida respire contigo. No la apresures, no la controles, solo observa. Todo lo que de verdad te pertenece no necesita ser perseguido. Todo lo que está destinado a ti encontrará su camino hacia tu presencia cuando dejes de obstruirlo con tus expectativas. El no hacer es el arte de permitir, y permitir es confiar, y confiar es amar. En esa cadena invisible se encuentra la paz que todos buscamos. Porque cuando entiendes que la vida se expresa perfectamente sin tu intervención, puedes finalmente descansar en ella. Permite que la vida te muestre su ritmo. Escucha el silencio que hay entre los acontecimientos. Aprende a estar sin hacer. Y descubrirás que el universo no necesita ser corregido, solo comprendido. La calma que surge de esa comprensión es el verdadero estado natural del ser. Así, cada vez que sientas la urgencia de forzar algo, recuerda, el río no necesita empujones para fluir hacia el mar. Del mismo modo, tu vida no necesita tu constante interferencia para encontrar su curso. Deja que fluya, y la corriente te llevará exactamente donde debes estar. Si esta enseñanza te ayudó a comprender la importancia de fluir y confiar, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en las enseñanzas budistas que te ayudarán a vivir con más serenidad, conciencia y equilibrio interior. La aceptación como puerta a la paz interior. Aceptar no es rendirse, ni resignarse, ni callar ante la injusticia. Aceptar desde la visión budista es comprender que la realidad, tal como es, ya está ocurriendo, y que resistirla no cambia nada, solo agrava el sufrimiento. Buda enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa opción nace de la aceptación. Mientras la mente se aferra a lo que cree que debería ser, vive en conflicto. Pero cuando aprende a ver las cosas tal como son, sin etiquetarlas ni rechazarlas, aparece la paz. La aceptación es, por tanto, un acto profundo de sabiduría. Es soltar la batalla contra la vida y abrirse a la comprensión de que todo tiene su lugar, incluso aquello que duele. El ser humano, movido por el ego, tiende a dividir el mundo en dos: lo que le gusta y lo que no, lo que considera bueno y lo que considera malo, lo que acepta y lo que rechaza. Pero la vida, en su naturaleza, no es dual. La vida simplemente es. El día no se opone a la noche, ambos son necesarios. La muerte no contradice la vida, forma parte de su ciclo. Cuando empezamos a ver con claridad, descubrimos que todo lo que rechazamos contiene una enseñanza y que todo lo que aceptamos con amor se transforma en una fuente de comprensión. Aceptar no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer que lo que es, es. Es el primer paso para la transformación real. No puedes cambiar lo que niegas. Mientras resistas, la energía de la resistencia te mantendrá atado al mismo punto. Pero cuando aceptas, algo se abre. Dejas de luchar y comienzas a comprender. Y en esa comprensión, el cambio ocurre sin esfuerzo. En el camino budista, la aceptación está profundamente ligada al principio de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual.
Lo que hoy parece una pérdida mañana puede revelarse como una bendición. Lo que ahora duele puede convertirse en la semilla de una nueva conciencia. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte al deseo de que las cosas sean permanentes, porque entiendes que el flujo es la naturaleza de la vida. La aceptación, entonces, se vuelve un modo de armonizarte con ese flujo. Imagina una persona que lucha contra la corriente de un río. Su cuerpo se cansa, su mente se frustra, su energía se agota. Pero en el momento en que decide dejar de resistir y fluir con la corriente, la experiencia cambia. El río no deja de moverse, pero ella ya no sufre. Lo mismo ocurre con la existencia. No puedes detenerla, pero puedes decidir cómo relacionarte con ella. La aceptación es ese acto de rendirte con conciencia al movimiento natural del río. La mente humana busca constantemente controlar, corregir y juzgar. Quiere que la vida encaje en sus ideas. Esto debería ser así. Esto no debería haber pasado. Yo merecía algo diferente. Estas frases, repetidas miles de veces, son los ladrillos con los que construimos nuestra prisión interna. Porque mientras sigas creyendo que la realidad debe obedecer tus deseos, vivirás en tensión. Pero cuando sueltas esa necesidad, experimentas una libertad que no depende de las circunstancias. Aceptar no significa perder la motivación, sino vivir desde la serenidad. Puedes tener metas, pero sin convertirlas en condiciones para tu felicidad. Puedes actuar, pero sin odio ni frustración, si las cosas no salen como esperas. Esa es la diferencia entre la acción desde la aceptación y la acción desde la resistencia. La primera fluye con la vida. La segunda lucha contra ella. Cuando aceptas la vida tal como es, te reconcilias con el presente. Y el presente es el único lugar donde la paz puede existir. La mente vive en el pasado o en el futuro, recordando o anticipando, pero el alma solo vive aquí, ahora. Cada vez que aceptas el momento presente, entras en contacto con esa dimensión profunda de tu ser que no depende de nada externo. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, el deseo de que la realidad sea diferente. La aceptación, por tanto, es el antídoto del apego. Cuando dejas de exigir que las cosas sean de otra manera, comienzas a ver la belleza del momento tal como es. Incluso el dolor contiene sabiduría. Incluso la pérdida tiene un propósito. Pero solo cuando dejas de resistir puedes descubrirlo. Aceptar no significa que te guste todo lo que ocurre. Nadie disfruta del dolor, la soledad o la incertidumbre, pero puedes aceptarlas como parte del camino. Puedes abrirte a ellas con compasión, sin rechazo. La aceptación no borra las emociones, las transforma. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, la emoción deja de tener poder sobre ti. El sufrimiento se disuelve en comprensión. En la práctica budista, la meditación es un ejercicio de aceptación. Cuando te sientas en silencio y observas tu respiración, aparecen pensamientos, recuerdos, sensaciones. La mente intenta distraerte, resistirse, pero el entrenamiento consiste en observar sin juzgar. Si hay ruido, lo aceptas. Si hay calma, la aceptas. Si aparece tristeza, la observas sin rechazarla. Esa práctica aparentemente sencilla es, en realidad, una profunda transformación del modo en que te relacionas con la vida, porque cuando aprendes a aceptar lo que ocurre en tu mente, también aprendes a aceptar lo que ocurre en el mundo. Aceptar no es un acto pasivo, es un movimiento interno de apertura. Es dejar que la realidad sea lo que es para poder comprenderla plenamente. Cuando dejas de imponer tus ideas, puedes ver con claridad. Y en esa claridad, la acción correcta surge por sí sola. No es una acción impulsiva ni controlada por el miedo, sino una respuesta sabia alineada con la naturaleza de las cosas. Muchas veces creemos que aceptar una situación es debilidad,
Pensamos que si no luchamos, si no resistimos, estamos cediendo. Pero en realidad, la aceptación requiere una fuerza enorme. Se necesita coraje para mirar el dolor sin escapar, para mirar la pérdida sin negar, para mirar la incertidumbre sin huir. Esa valentía interior es la que transforma el sufrimiento en sabiduría. Cuando aprendes a aceptar, descubres que no hay nada que temer. Lo que temías era solo una proyección de tu mente. El presente por sí mismo nunca es insoportable. Lo que duele es la resistencia a él. Una emoción, un pensamiento, una circunstancia son solo fenómenos transitorios. Si los observas sin juzgar, se disuelven como nubes en el cielo. El camino de la aceptación también te enseña a aceptar a los demás. El ego quiere cambiar al otro, quiere que las personas actúen según sus expectativas, pero cada ser humano está en su propio proceso. Cuando aceptas eso, te liberas de la necesidad de controlar a los demás. Dejas de juzgar y comienzas a comprender. Y la comprensión es la base del amor. Aceptar a alguien no significa aprobar todo lo que hace, sino reconocer su humanidad, su imperfección, su viaje. La aceptación también se extiende a ti mismo. Quizás sea el paso más difícil. Nos exigimos perfección. Nos castigamos por errores pasados. Nos avergonzamos de nuestras sombras. Pero el budismo enseña que el camino hacia la iluminación pasa por la autocompasión. No puedes alcanzar la paz si estás en guerra contigo mismo. Aceptarte no es justificar tus acciones, sino reconocer